Shalom, buen día. Recibí este email de Javier PL hace más de un mes y le pedí una contestación de que me dijera de dónde saca exactamente lo que está preguntando y me envió una página de contenido judío que no explicaba absolutamente nada de cuál era el tema. Entonces estaba en la duda de si hacer o no el comentario de este email. Al final lo voy a hacer y espero que sirva. Pregunta Javier PL, luego del saludo. Le escribo para preguntarle acerca de una figura muy significativa e importante del pueblo judío, el Sheliach. Es eso donde a mí me llama mucho la atención. Y le pregunté de dónde saca que es una figura significativa e importante en el pueblo de Israel. Y le dije que hiciera exactamente la fuente para esa aseveración. Como les dije, me envió una página judía que hablaba de la Parashá Shelach Leja, pero no habla nada de que sea una figura significativa e importante del pueblo de Israel, el Sheliach. Por lo menos no en la página que me mandó, yo no lo vi, quizás está escrito de alguna manera y no lo entendí. Eh, Sería bueno saber dónde uno saca las afirmaciones que hace, porque decir que hay una figura muy significativa e importante del pueblo de Israel, el Sheliach, es necesario saber dónde uno saca esa afirmación. No es porque yo quiera ser demasiado exquisito en mi conocimiento, sino porque es una aseveración demasiado contundente. Es como si yo dijera, por ejemplo, en, no sé, en Argentina fue fundamental en su historia los Shoftim, los famosos jueces bíblicos. Y eso es algo de la historia argentina, una figura muy significativa e importante. Y uno dice, no, los jueces, los Shoftim, también llamado caudillos en su momento, fueron una figura del pueblo de Israel, en la tierra de Israel, en la organización política territorial que tenían en esa época, antes de establecerse el reinado. Entonces, uno no puede decir algo tan ligero de cuerpo, decir una figura significativa e importante del pueblo de Israel sin fundamentarlo. Y cuando se pide el fundamento, se envía a una página web que realmente yo no encontré nada al respecto. En concreto, hasta hoy yo no conozco que sea una figura importante y significativa del pueblo de Israel. Conozco tres cosas acerca de Sheliach. Una no es judía, es idolátrica. Otras dos, una es algo muy sionista y la otra es algo muy de una cierta secta, grupo, eh, grupo también, hasídico. Vamos a empezar por la que no es judía. La figura de Sheliach es los apóstoles, o no, era otra la palabra que tenían. Usaban los primeros cristianos, según la mitología cristiana, estos enviados que iban de un lugar a otro llevando las buenas nuevas. O sea, no era una significativa, importante imagen, figura del pueblo judío o de Israel, sino dentro del grupo naciente del cristianismo, esa persona que iba de un lado a otro llevando la buena nueva, no es algo judío. Luego, en este pequeño grupo judío, muy famoso porque está en muchas partes, es muy vocinglero, es muy vistoso, hace muchas cosas, está el de Chabad Lubavitch, famoso hoy en día también por Milei, cercanía con alguna gente de ese grupo. Mm, Su último rebe, si no me equivoco, fue él, y allá por, habrá sido por los 50 o por los 80, no me acuerdo. No soy parte de esa tribu judía. Y tribu no significa una de las 12 tribus, es un conglomerado de gente. El Rebe, que era su maestro, su líder, para algunos, por más que murió hace como 30 años, lo sigue siendo, les dijo, ustedes son los Shluchim, dicho en Yiddish, la manera de decir Sheliach, son los enviados. ¿De qué? De las enseñanzas del Rebe, que con las enseñanzas hasídicas, las propias las del Rebe y del judaísmo, iban a ir a los judíos del mundo, a atraerlos nuevamente a las fuentes judías y a una forma de vida cercana al hasidismo de Chabad Lubavitch. Así que Sheliach no es una figura significativa, importante, ni por la primera razón ni por la segunda. Una tiene que ver con los primeros cristianos, otra con un pequeño grupo que parece mucho más numeroso de lo que es, porque son muy visibles, muy activos, son gente que hace mucha buena obra, pero es nada más que un pequeño grupo del pueblo judío. Y por último, lo que le dije que era también algo muy sionista, el Estado de Israel se encargó de tener shilhim, enviados, por ejemplo, maestros que van a la diáspora para enseñar cosas que tienen que ver con judaísmo o Israel, pero no es una figura significativa importante del pueblo de Israel, es un trabajo más al que se le dice el sheliach, el enviado, el emisario, porque eso es un sheliach. No es algo que haya existido en el pasado, que yo recuerde por lo menos, que yo haya estudiado, no lo recuerdo como una figura influyente e importante, ni tampoco hoy en día, no es del pueblo de Israel, es un trabajo más, sería como un embajador popular, no diplomático, no político, sino popular, que va a escuelas, va a centros comunitarios a dar una mano
a tener una cercanía de la diáspora con Israel. Por lo tanto, me hubiera gustado realmente saber de dónde sacó que es una figura significativa. Sheliach, ya le dije, es un enviado, un emisario. Los ángeles, los malajim en hebreo, también es una forma de decir que son shlichim de Dios, enviados de Dios. Así que muchas veces, la manera correcta de traducir ángeles no es ángeles, sino enviados. Creo que de hecho la palabra ángeles en griego quiere decir enviados, si no me equivoco. ¿Quién puede ser Sheliach? No sé qué Sheliach está hablando. Yo he conocido Shlichim que sí fueron mujeres que vinieron desde el Estado de Israel a dar una mano en escuelas judías o en movimientos juveniles, y sí eran mujeres, ¿cuál es el problema? De los de Chabad Lubavitch, creo que no. Las esposas de los rabinos Shluchim son sus esposas. ¿Qué función tiene un Sheliach? No sé, porque no sé de qué está hablando, pero ya le expliqué de los otros tres tipos de Sheliach que sí conozco, cuál sería la función. ¿Puede un Sheliach nacer o vivir en la Golá? Diáspora. O debe haber nacido o vivir en Israel. Estoy en lo mismo. Como no sé cuál es el origen de su pregunta, sigo sin saber a cuál se refiere. De los que son enviados del Estado de Israel para escuelas, comunidades, etcétera, para hacer un vínculo con el Estado de Israel, hay nacidos fuera de Israel, he conocido uruguayos que vuelven a Uruguay, argentinos que vienen a Uruguay, he conocido gente de Perú que viene a Uruguay, así que sí hay, obviamente también nacidos en Israel. Y acerca de los del Rebbe, de Lubavitch, sí hay nacidos fuera de Israel, la mayoría, si no me equivoco. ¿Hay Sheliach en nuestros días? Está respondido. Si hay Sheliach por nacimiento, dependiendo si es de la tribu de Yehudá o la tribu de los Kohanim, no tiene nada que ver. Eh, porque sigo sin saber a qué se refiere usted con esto de Sheliach. Y antes de terminar, muy antiguamente, quizás, pero muy antiguamente, como no había medios de comunicación, probablemente se usaban los Shlichim, como esos mensajeros que llevaban las palabras de un lado a otro, o del exilarca, el gobernador en la diáspora, o del Beit Din hacia un lado a otro. También hay Sheliach para algunas cuestiones alágicas que se usa no muy habitualmente, como por ejemplo para enviar un divorcio cuando no se puede encontrar a las personas, o cuestiones similares, pero vuelvo a decir, no son figuras representativas ni significativas importantes en el pueblo de Israel. Y si lo fueron en el pasado, cuando era necesario porque no había comunicaciones, era una figura que eso, perdió totalmente su sentido y no tiene ninguna relevancia y no lo tuvo durante milenios. Porque me quedé pensando, ¿por qué está hablando esto de las tribus y todo lo demás? Y sigo sin entenderlo. Sería bueno saberlo y específicamente. Y si lo consigo en una página de internet, fíjese que no sea una página cristiana o de pseudo judíos como los mesiánicos, donde le van a poner todo este tema de los shluchim por los apóstoles, em, que no tiene nada que ver con el judaísmo. Y por último está Sheliach Sigur también, que sería el oficiante, uno de la comunidad que pasa a rezar, pero no es un Sheliach, es un Sheliach Sigur. O sea, por más que me quede pensando y dándole vueltas al asunto, sigo sin saber por dónde responderle, qué es lo que quiere saber y de dónde saca con tanta vehemencia su afirmación. Así que me ha dejado confundido. Shalom y bendiciones. Si llegaron hasta aquí, pongan, nosotros también estamos confundidos. Shalom, bendiciones.